Este pueblo que se fundó sobre la estación Cacuí y que en sus orígenes formó parte de un polo de base industrial que tiene algunos nombres propios que forman parte de su vasta y rica historia. Los nombres de Pedro y Fernando Fontana, quienes obviamente poseían una fábrica de tanino ubicada en el centro de la localidad, como así también don Ángel Vicentini, que formó parte de la población sistemática y reiterada a partir de la primera colonia que da origen al asentamiento poblacional, que es la colonia Resistencia, desde 1878 en adelante. Don Ángel Vicentini, quien ocupó terrenos en parte de lo que hoy es el ejido municipal de Fontana, a la vera del Río Negro, construyó también un embarcadero sobre el río que sirvió para el transporte de mercancías y personas. En 1901 se instalaron desde un ingenio azucarero hasta la fábrica de tanino y eso conformó un poblado que se denominó claramente Puerto Vicentini. En 1920 el Club Deportivo Fontana formaba parte de la interacción con los obreros de la fábrica y en 1940 se transforma en lo que hoy es el Club Social y Deportivo de Fontana. En 1940 se cierra la cooperativa Bretón junto a todos sus galpones y establecimientos industriales. En 1969 la Forestal vende la fábrica de Fontana y con ello su última pieza en el territorio argentino y a su vez los compradores no pueden sostenerla y en 1971 cierra. Y en este sentido lo que uno observa es que Fontana de ningún modo jamás se resignó a ser el patio trasero de Resistencia ni el dormidero de Resistencia. Es una población pujante, con progreso material y espiritual, con ese espíritu de los padres fundadores que originaron un proceso de transformación que naturalmente hoy sigue su curso. Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario con inauguraciones, prácticamente 3 cuadras de pavimento urbano más y otras 6 que están en proceso, pero que forman parte de una agenda de más de 200 cuadras de pavimento urbano que se han ejecutado y están en proceso de ejecución desde el año 2010 en adelante. La verdad es que es un tema que ha implicado un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista de la acción del Gobierno Nacional, con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta oportunamente y ahora con Alberto. Entonces, el otro día risueñamente me decía Cristina, cada vez que habla Antonio Rodas en el Senado, menciona, con Cristina hicimos tal cosa. Entonces, es importante remarcar eso porque es necesario entender que nosotros, estando con Antonio y con Patricia en el equipo de trabajo, pudimos hacer más de casi 12.000 conexiones domiciliarias de agua potable y un acueducto que garantice la provisión de agua en forma regular, habitual y continua, con cerca de 3.000 conexiones de redes cloacales, con más de 1.300 viviendas en construcción, como decía, con cerca de 200 cuadras de pavimento urbano y con múltiples emprendimientos desde el punto de vista de la infraestructura escolar, con más de 13 intervenciones, con un centro de prevención de adicciones locales, en fin, digamos, una multiplicidad de obras e inversiones que ineludiblemente han generado un impacto para su desarrollo. Pero a su vez hoy tuvimos la oportunidad de observar el vivero municipal, que será la fuente de provisión para el arbolado urbano, que como ustedes saben, lo óptimo es tener 12 árboles por vereda, 24 árboles por cuadra. Hay que multiplicar el número de cuadras por 24 árboles y eso es lo que implica la necesidad de un plan de arbolado urbano, que tal como decía Patricia, ha implicado un proceso de
recopilación de datos antecedentes de cada especie arbórea en el marco de un censo de arbolado urbano con su respectiva georreferenciación. Las primeras 500 plantas ornamentales para el arbolado urbano están siendo producidas por este vivero, pero también observamos a 5 emprendedores comunitarios que generan sus respectivos ingresos a partir de la producción de plantas ornamentales que en el marco de una estrategia de comercialización permiten en tiempos de pandemia incrementar y sostener su ingreso disponible. Hoy estamos aquí inaugurando esta oficina de ANSES que, como decía, implica triplicar sus metros cuadrados y aumentar la capacidad instalada de atención en tiempos de pandemia, que implica atención de base digital, turnos perfectamente establecidos para satisfacer las demandas de nuestros vecinos y vecinas. También aquí es importante remarcar las acciones que nosotros pretendemos seguir ejecutando, tal cual lo hicimos oportunamente para inaugurar 50 cuadras de viviendas, o tal cual lo hicimos con la ampliación y la remodelación del Hospital de Fontana, como así también oportunamente las 2 cuadras de pavimento en el pasaje Mendoza, o también la refacción de máquinas de la pileta municipal. Hoy estamos claramente en una agenda de trabajo con el desarrollo de obras como el Salón Comunitario de Cacique Pelayo, que está en un proceso de 20% de ejecución, o la refacción de cancha de básquetbol y construcción del playón deportivo, de 300 luminarias, de desagües cloacales. También el emprendimiento a través de Vialidad Provincial para las cuadras de pavimento de la calle Misiones, o también las visitas que hicimos oportunamente por la ampliación y refacción de la Escuela de Educación Secundaria número 36, próxima a finalizar e inaugurarse seguramente en el transcurso de la segunda quincena del mes de octubre. Del mismo modo que las refacciones de la Escuela de Educación Primaria número 6, o la Escuela de Educación Secundaria número 92, o la refacción sanitaria de la Escuela de Educación Primaria número 666, que son parciales, pero que también forman parte de una contribución para garantizar a nuestros alumnos y alumnas aulas limpias y cómodas. Pero también estamos próximos claramente a licitar la obra esperada del Jardín de Infantes del Balastro 2, que es una obra que forma parte de los 7 jardines de infantes próximos a ejecutar, 5 con la suscripción de la resolución por parte del ministro Nicolás Trota en Educación y 2 que se van a agregar adicionalmente para propiciar el procedimiento licitatorio correspondiente. Tenemos dentro del banco de proyectos desde el fortalecimiento de la refacción de la Comisaría 2 hasta el playón del barrio 444 viviendas, San Pantaleón 506 viviendas, la refacción del salón comunitario, plazas que naturalmente forman parte del mejoramiento de nuestros espacios públicos, como así también lo que se hacía referencia respecto al tema de módulos sanitarios y reparación y refacción del cementerio local, el salón comunitario de las 80 viviendas y el Zoom y el hall de acceso de la escuela número 1049. En fin, tenemos múltiples obras y demandas que son muy importantes para el desarrollo de Fontana. Fontana ha tenido un crecimiento extraordinario desde el punto de vista de su población. Fontana ha tenido un crecimiento muy sólido desde el punto de vista de la infraestructura social básica: agua potable, cloacas, pavimento urbano, infraestructura escolar, sanitaria, centros de salud. Fontana ha tenido una fuerte inserción en materia de seguridad social para potenciar la capacidad de consumo y obviamente para mejorar la red de servicios de carácter comercial. Fontana también ha tenido un mejoramiento en las condiciones de atención de la oficina de INSEP. Fontana también tiene su parque industrial en pleno proceso de expansión y desarrollo con nuevas inversiones y también con nuevos emprendimientos de carácter inmobiliario. Fontana también tiene a través de Chaco Digital y la firma Everon
una expansión sustancial de las redes de fibra óptica para llegar con conectividad de buena calidad. Fontana también tiene la perspectiva cierta del desarrollo de lo que significa el gas para la conexión de sus respectivos parques industriales con el objeto de mejorar su capacidad instalada, reducir sus costos de producción y aumentar su base de competitividad. Cuando hay un Estado presente en materia de seguridad social con inclusión social y equidad distributiva, cuando hay un Estado que invierte en educación, en salud, en seguridad social, en seguridad pública, en justicia, cuando hay un Estado que invierte en viviendas, cuando hay un Estado que invierte en pavimento urbano, cuando hay un Estado que es capaz de invertir en desagües pluviales, en infraestructura hídrica, cuando hay un Estado que es capaz de invertir en agua potable, en redes cloacales, cuando hay un Estado que es capaz de invertir en energía eléctrica para mejorar la capacidad de provisión de servicios de carácter esencial, entonces esto implica un compromiso con su pueblo y con su comunidad. De manera que celebrar 104 años no es una celebración más, es un compromiso de honor. Es el compromiso para trabajar en función del legado propiciado por nuestros padres fundadores, aquellos que vieron aquí un espacio de esperanza, aquellos que alumbraron con su luz un modelo de progreso, aquellos que fueron capaces de pensar una mejor calidad de vida para su respectiva comunidad. Y no cabe la menor duda que todas estas inversiones en materia de infraestructura pública, de seguridad social, de equidad distributiva, tiene que basarse en la cultura del trabajo, del esfuerzo y del progreso moral, material y espiritual de nuestra comunidad. Por eso no cabe la menor duda que en los últimos años ha habido un antes y un después, de una localidad abandonada a su suerte a una comunidad incluida en la senda del progreso. Fontana ha recuperado durante nuestras gestiones, con gobiernos comprometidos con sus pueblos y sus comunidades, la dignidad. Y la dignidad significa su elevación moral. Y la elevación moral de la persona humana implica la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Si nosotros somos capaces de elevarnos moralmente, seremos capaces de generar conciencia a partir de actos de bondad. Y esos actos de bondad tienen que ver con los frutos de cada persona, que tienen que ver con su cultura, con su esfuerzo, con su progreso. Nosotros estamos absolutamente convencidos que ese es nuestro camino, que ese es nuestro proyecto y que ese es nuestro compromiso. De tu corazón habla tu boca, como dice el Evangelio. Por vuestros frutos os conoceréis, como lo dice el Evangelio. El Evangelio nos enseña todos los días, y no solamente nos enseña a través de la palabra, sino a través de la práctica, de la oración y del compromiso. Si somos capaces de reflexionar en cada aniversario respecto a los vínculos con nuestra historia y con nuestra identidad, y si somos capaces de que en cada acto redoblemos nuestros respectivos esfuerzos, entonces seremos capaces para seguir construyendo el futuro que todos deseamos. Yo recuerdo aquí, cuando asumí el 10 de diciembre del año 2007, la avenida Alvear no era la avenida que hoy tiene como ingreso ni toda la restauración que hicimos. Recuerdo que la estación Cacuí en realidad tenía trenes derruidos y por mucho tiempo trenes y vías abandonadas. Recuerdo que la avenida 25 de Mayo no existía, se quedaba en la ilusión de conectividad en Resistencia. Recuerdo que no tenían agua potable y que todos los veranos sufrían. Recuerdo que no tenían cloacas, recuerdo que no tenían viviendas, recuerdo que no tenían hospital, recuerdo que no tenían escuelas dignas para satisfacer las demandas de nuestros estudiantes.
recuerdo que no tenían ni siquiera la proyección de futuro. Creo que hicimos mucho y tenemos mucho por hacer aún. Será el momento de capacitarnos para la inserción en el mercado de trabajo. Sin trabajo no hay dignidad. Sin trabajo no hay ingreso genuino que dignifique a la persona humana. Serán tiempos de esfuerzo para salir con las consecuencias devastadoras de esta pandemia. Pero Fontana tiene todo para crecer, desde emprendimientos inmobiliarios hasta desarrollo científico-tecnológico, hasta lo que significan nuevas inversiones en materia de procesamiento y valor agregado industrial. Así como tenemos viveros y así como tenemos emprendedores, podemos producir frutas, verduras, hortalizas, bienes y servicios y generar empleo que genuinamente atiendan las demandas de nuestra comunidad. Esta pandemia nos permitió trabajar con Patricia y con todo su equipo unidos. El área metropolitana de Gran Resistencia nos afectó tenazmente porque es un conglomerado de circulación y cuando la gente circula, circula el virus. Y es posible generar ciertas medidas restrictivas, pero hay que trabajar con abordaje territorial, compromiso y conciencia social. Por eso quiero agradecer en este tiempo de pandemia a nuestros trabajadores de la salud, a los enfermeros, a los médicos, a los kinesiólogos, a los terapistas, a los mucamos, a todos los que forman parte de los programas comunitarios, expertos, a todos los que han trabajado. Quiero agradecerles a las fuerzas de seguridad que nos han cuidado. Quiero agradecerles a todos los que han tenido que esforzarse para proveernos bienes y servicios y a aquellos quienes lamentablemente no han podido trabajar por no pertenecer a ciertas actividades esenciales, algunas de las cuales aún todavía esperan una oportunidad. Pero es necesario cuidarnos y es necesario afrontar estos tiempos de pandemia también con la conciencia de que pasará. Pero aun cuando pase, sentiremos el dolor profundo de nuestros familiares, de nuestros hermanos y hermanas que han fallecido víctimas de esta pandemia. Y que es necesario tener un profundo sentido de la solidaridad humana. Hoy ser solidarios significa cuidarnos, porque si nos cuidamos, vamos a ser solidarios con el otro, que es la forma más profunda de la manifestación del amor al prójimo. Si nosotros no respetamos los parámetros fijados y violamos las normas y tenemos fiestas clandestinas o fiestas familiares o no nos cuidamos o no cuidamos las normas sanitarias o de bioseguridad de prevención, en realidad vamos a perjudicar a un comerciante, a una pequeña y mediana empresa, a un trabajador que no tiene trabajo. Vamos a perjudicar a los trabajadores que se pueden efectivamente contagiar haciendo su trabajo. Por eso hoy es tiempo de pandemia, pero también es tiempo de reflexión. Y es bueno pensar que 104 años de historia de Fontana implican un esfuerzo de generación tras generación para hacer lo que es necesario hacer. Aceptamos el desafío, como lo hicimos con el presidente de la República en el programa Acompañar, para hacer un centro de atención especial para la mujer, víctima de la violencia, porque obviamente creemos nosotros que erradicar cualquier tipo de violencia emanado de cualquier persona es una condición esencial para promover una convivencia humana, pacífica y civilizada. De esto se trata convivir. Esto es vivir con el otro. Y vivir con el otro es sentir con el otro, amar con el otro y conjuntamente con el otro construir una comunidad, que es común unidad, que es un espacio, que es una cultura, que es una identidad y que finalmente es parte de la historia, del presente y de los desafíos del futuro. Muchas gracias y feliz cumpleaños, Fontana. Este fue el mensaje.